¿Es para la grabación o qué? Sí, señor. Y se vale que me lo juro. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marco Herrera. Yo trabajo en el departamento de matemáticas y me dedico a trabajar en problemas de neurofisiología en general. Algunos de los problemas de mi agenda de investigación también tienen que ver con biología de sistemas o con problemas en fisiología, pero es la parte menor de la agenda de investigación. Entonces, lo que hacemos es trabajar en problemas de neurofisiología que son de nuestro interés, y lo que hacemos es combinar datos experimentales con modelaje, o a veces analizamos datos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes son estudiantes nuevos o están buscando temas de investigación o algo por el estilo? O sea, estudiantes a los que se supone que está dirigido este tipo de coloquio, que es de orientación. No importa, alcen la mano, no hay problema. Ok, entonces, por favor, interrumpan si tienen alguna duda, ¿no? O sea, parte del asunto es tener una discusión. Les voy a enseñar algunas cosas, vamos a ver peliculitas, si se puede, y etcétera, pero la idea es discutir algunas cuestiones conceptuales que son de interés hoy en día. Son de interés de hace mucho tiempo, pero se están volviendo de moda en estos días. Entonces, una de las razones por las cuales a mí me interesaba venir aquí era para que discutiéramos un poquito la diferencia que hay entre unidisciplina, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina y alguna otra prefijo disciplina que haya por ahí, ¿no? Que son abusadas en los discursos de autoridades universitarias, presidentes, etcétera, etcétera. Entonces, alguien dígame qué es unidisciplina, por favor. No es clase, pero sí los voy a torturar un poquito. ¿A qué les suena unidisciplina? O si les dicen, no, pues esta es un estudio unidisciplinario, por ejemplo. ¿Eso qué suena? Pero no requiere como de una carrera. Requiere solo de una carrera, pero ahí viene un problema, por ejemplo, porque si es la carrera de, digamos, neurociencias, la carrera de neurociencias tiene etiqueta de interdisciplinaria, ¿no? Entonces no sería nada más de una carrera, pero va por allí. Antes el concepto de unidisciplina estaba asociado a lo que estudiábamos aquí en la UNAM en carreras. Entonces está matemáticas, biología y física como carreras clásicas, ¿no? Y en otros lugares pues, está química y así. Ustedes pueden ir viendo derecho, economía, etc. Y últimamente, digamos en los últimos 30 o 40 años, desde los 60 más o menos, para ser un poquito más justos con la gente que empezó, que hizo los primeros estudios, empezaron a haber muchas combinaciones de disciplinas que en su momento fueron las únicas que uno estudiaba en una carrera para poder resolver problemas que requerían de herramientas que no eran nada más las herramientas que uno veía en la disciplina en cuestión. Entonces, por ejemplo, hubo muchos problemas de bioquímica que requerían no solo de saber de química orgánica, sino también de cuestiones diferenciales. Y entonces empezó a haber una mezcolanza ahí de teoría de sistemas dinámicos que también se estaba formando en esos entonces. Antes era nada más análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales, matemáticas, ¿no? Unidisciplina, matemáticas, con teoría química, química orgánica, y se empezaron a juntar esas dos cosas y al rato ya había una mezcolanza que ya no se veía bien si era matemáticas o era química, ¿no? Y lo mismo pasa en biología. Entonces hubo muchos estudios que tenían que ver con la estructura y función de membranas y de cómo las moléculas interactúan unas con otras, pero no necesariamente desde el punto de vista bioquímico, sino desde el punto de vista más como sabor a física. Entonces hay interacciones mecánicas, interacciones eléctricas, interacciones de otros tipos, y eventualmente estudios que requirieron combinar biología, que tenía que ver con tal vez funciones membranales o cuestiones de microbiología, con, otra vez, teoría física y tal vez ecuaciones diferenciales, ¿no? Teoría de difusión, termodinámica, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que se fuera necesitando. Y eso, al final de yo no sé cuántos años, dio lugar a algo a lo que nosotros llamamos biofísica ahora. Y entonces se pueden ir por la universidad preguntando qué hace la gente y van a ver muchos ejemplos de este tipo de mezclas. Entonces, cuando ven que la gente se dedica a hacer algo que tiene ese sabor de mezcla, normalmente el quehacer de esas personas ya no es unidisciplinario, ¿no? Porque está mezclando cosas. Entonces viene una pregunta muy importante.
Supongamos que tenemos un equipo de científicos y uno de ellos trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición, el otro trabaja en matemáticas y el otro trabaja en el Instituto de Ecología. Están dedicados a estudiar algo que tiene que ver con una población de algún patógeno, pero está causando una enfermedad importante y de hecho de interés para los de nutrición. Y además tiene una componente fuerte de, no sé, complejidad en los datos. Así superficialmente, a eso, ¿a qué le suena? Ya no es unidisciplina, ¿no? Porque ya requiere como de 3 cosas. Multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. ¿Cuál de las 3? Tienen 3 opciones, porque ya eliminaron una, ¿no? ¿Qué onda? Multidisciplina. Lo primero que yo diría ser multidisciplina, a menos que yo viera otra cosa. Fíjense la diferencia. Multidisciplina aquí quiere decir hay varias, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental y casi que este es el mensaje de la plática, independientemente de lo que yo les enseñe, que tiene que ver ya con el trabajo de investigación, ¿sí? Y es, una cosa es hacer multidisciplina y otra cosa es hacer interdisciplina. Que podría ser algo que alguna autoridad en algún momento en el periódico, cuando salgan los resultados del estudio, que además van a resolver casos de alguna cosa de interés de salud pública, ¿no? Podrían utilizar. Interdisciplina suena que hay como también mezcla de cosas. Nada más que la diferencia, combinación de muchas disciplinas, pero la diferencia es que hay mezcla en interdisciplina y en la multidisciplina no hay. Entonces, en México, por ejemplo, todavía estamos en el estado de la ciencia en México en general, es todavía, cuando se trata de hacer mezcolanzas de unidisciplinas, en la mayoría de los casos, combinación multidisciplinaria de expertise, ¿no? Y eso quiere decir que llega el matemático, llega el biólogo, llega el físico, llega lo que sea, los que traen su formación unidisciplinaria, le entran al problema y lo resuelven juntos, pero lo están haciendo cada quien desde su propio nicho, ¿sí? Desde su propio expertise. Y es típico además que los matemáticos le dicen a los biólogos, pues pásame tus datos, ¿no? Yo me los llevo a mi oficina, con mi café, en mi computadora, y yo los analizo. Y cuando los analice te los regreso. Y en tu oficina, con tu café, con tu computadora, los interpretas. Combinamos disciplinas, ¿no? En el sentido de que le entramos a los datos con distintas disciplinas. Pero no las combinamos de una manera que está mezclada. ¿Sí? El matemático no estaba haciendo interpretación biológica de lo que estaba viendo, y el biólogo no estaba haciendo una conceptualización como la que se hace en matemáticas con modelos, con una construcción abstracta de lo que está pasando con los datos. ¿Sí me explico? Es una diferencia fundamental. Entonces, muchos de los estudios que se ven en México que tienen que ver con mezcla de disciplinas, pues tienen este rollo de que es multi, pero no inter. ¿Estamos? Entonces, mucho ojo, porque cuando escuchen discursos oficiales o cuando vean programas de investigación y todo, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer, vamos a suponer por un momento que al menos una persona en este auditorio está interesada en hacer cosas interdisciplinarias, pues lo que quieren hacer no es trabajar en un equipo en donde la gente nada más dice, préstame tus datos. O dice, te mando tus datos. Te mando mis datos, ¿no? Porque eso no es mezcla. Entonces, vamos para la siguiente. Hay hoy en día disciplinas establecidas que en realidad son interdisciplinas por la naturaleza del trabajo que se tiene que hacer. Una de ellas es, por ejemplo, las neurociencias, que en un principio fue neurofisiología, pero ahora hay todo un rollo que empezó a emerger con el asunto de los nombres y los financiamientos y muchas cosas que tienen que ver en realidad con cosas que no son ciencia, y entonces la gente le empezó a llamar neurociencias. Pero el punto es el mismo, se necesitaba resolver problemas, que en este caso eran problemas que tenían que ver con el sistema nervioso, por ahí lo de neuro, ¿no? Porque presumiblemente todo tiene que ver con neuronas, y ahí hay un sesgo también, porque el sistema nervioso no nada más son neuronas, pero bueno, ¿sí? Y entonces, la gente empezó a requerir del uso de herramientas de otros tipos, comparadas con las que ya se tenían. Entonces, normalmente, cuando uno piensa en sistema nervioso, pues a lo mejor piensa en un médico, o a lo mejor en un biólogo, aunque en realidad hay facultades o escuelas de biología en las cuales no se toca lo neuro, a menos que sea como conceptualmente en una clase de fisiología, y es la única, ¿no? Entonces, la historia de las neurociencias en general está plagada de este tipo de cosas que les estoy diciendo, de la mezcla de disciplinas.
Y de hecho, los trabajos más importantes en neurociencias los hicieron gente que no venía de biología. Es más, gente que no venía de medicina tampoco, ¿no? Fue gente que casi siempre tenía una formación de ingeniería, o de física, o de matemáticas, trabajando en un problema que era de interés clínico, o tal vez nada más ñoño, nada más académico, que tenía que ver con entender cómo funciona el sistema nervioso, o cómo se generan algunas señales eléctricas que conocemos que ocurren en el sistema nervioso, o cualquier otra cosa. Entonces, por ahí, si pueden, vayan y vean el trabajo de Hodgkin y Huxley. Nada más busquen Premio Nobel de Fisiología 63, ¿no? El Premio Nobel de Fisiología de 1963 se le otorgó a 3 personas, 2 de las cuales hicieron un trabajo en colaboración en el que escribieron un sistema de ecuaciones con el que se describió por primera vez la base biofísica, pero con ecuaciones, de cómo se producen pulsos eléctricos en el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo hay trabajo que requiere de combinar cosas, le guste o no le guste a la gente que está trabajando en eso. Simplemente tengo una pregunta, es una zanahoria intelectual y voy sobre de ella, y lo que yo necesite lo voy a ir agarrando en el camino para resolver la pregunta. Y si lo que necesito no es nada más biología, pues ni modo, voy a ir aprendiendo física, voy a aprender matemáticas, voy a aprender a programar, etcétera. ¿Qué es lo que estaba diciendo Sergio hace rato? ¿No? Pues voy a tratar de aprender una bola de cosas que son buenas para pensar en redes, por ejemplo. Eso es interdisciplina, ¿no? Entonces, el trabajo interdisciplinario involucra formación que permita la combinación de disciplinas, pero la formación de una sola persona. Y eso no quiere decir que sea una sola persona la que haga el trabajo. De todas maneras, se forman equipos interdisciplinarios, ¿no? De gente que tiene distintos expertices, pero el asunto es que el trabajo que hace cada una de las personas en un equipo de esos es un trabajo que sí involucra, por ejemplo, agarrar unos datos que salieron del laboratorio, tener cierto conocimiento de cuáles son las cosas que pasan o no pasan en el laboratorio, y luego con el análisis que sí tiene que ver con formulitas, con estadística o con topología o con algunas herramientas ya más modernas, hacer interpretaciones biológicas de lo que salieron de los resultados. ¿Estamos? Entonces eso ya no es el trabajo de un matemático aplicando su algoritmo estadístico. Y tampoco es un biólogo tratando de interpretar los datos sin saber cuál era la conceptualización del análisis. Ya es una combinación de todas, ¿no? Entonces, pues número uno, el mensaje principal de esta plática es, bueno, ya vieron, si esa diferencia fundamental entre la multi y la interdisciplina no estaba clara, espero que ahora sí, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la segunda, que esto ya es extra, pues parte del objetivo es tratar de motivarlos a que consideren, ¿no?, algunos problemas de interés que de seguro van a ver a lo largo de su carrera, pero en particular yo les voy a enseñar algunos, que tienen que ver con aplicación de estudios interdisciplinarios y un poquito lo que tiene que pasar para que uno entre en eso. Entonces voy al siguiente punto. Hay en esencia 2 puntos de vista al respecto de qué es lo que tiene que hacer una institución o tal vez un asesor para formar gente que sea capaz de hacer estudios interdisciplinarios. Entonces, una de las formas de ver esto, que está en México y en Estados Unidos, en distintos lugares y en Europa también, es, pues a lo mejor lo que yo tengo que hacer es introducir una serie de problemas que son de interés genérico, pero digamos encapsulados en el área de neurociencias, o digamos física biomédica, ciencias de la Tierra, y noten que estoy diciendo nombres específicos, tenemos carreras aquí que hacen eso, ¿no? Y entonces la idea es que les presento una clase de problemas grande, que inherentemente requiere de expertices que son como mezclas de matemáticas, de física, al menos lo que hacemos aquí en ciencias, pues son mezclas de matemáticas, física y biología, ¿no? Y cómputo, un poco. Y entonces, poco a poco voy encauzando la formación de los estudiantes de tal manera que vayan agarrando lo que se va necesitando para que le entren a ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, habemos gente que criticamos mucho este tipo de esquema por lo siguiente: si uno necesita resolver un problema y necesita crear algo nuevo en el trabajo de resolver el problema, pues es argumentable que necesita una formación sólida en el área en donde va a crear. Cosa que me ha pasado a mí, por ejemplo, con problemas de neurociencias. Se necesita que yo cree una medida para resolver una pregunta que tiene que ver con contar algo, por ejemplo.
Y eso quiere decir que si no sé cómo plantear el problema desde un punto de vista, en este caso matemático, y tratar de construir una noción como de modelo de eso, y a partir del modelo tratar de escribir una formulita que me diga cómo voy a tratar de contar eso, pues entonces tampoco puedo crear mi medida, ¿no? Entonces mi argumento aquí es, pues en algún momento el trabajo interdisciplinario requiere de tener una solidez unidisciplinaria para poder generar cosas nuevas, porque parte de la bronca de la interdisciplina es que uno tiene que estar mezclando cosas para resolver problemas que no se han resuelto, ¿no? Contar cosas que no se han contado, medir cosas que no se han medido, ¿sí? Entonces hay otro punto de vista que no es el de mezclar todo desde el principio y que se vaya mezclando, ¿no? Sino agarrar una formación unidisciplinaria sólida y a partir de la formación unidisciplinaria sólida empezar a expandirse en las direcciones en las que sea necesario. Ah, muy bien, gracias. Entonces, ¿esta la regresamos después o qué? Sí. Bueno, ahorita empezamos con la parte ya un poco más enfocada a la ciencia. Entonces, la idea es que una sugerencia, digamos, sobre todo si ya están en carreras de biología, física, matemáticas, es síganle con la biología, las físicas y las matemáticas, pero empiecen en algún momento, si ya identificaron una serie de problemas que son interesantes, a formarse poco a poco en las otras. Ya tienen una parte sólida a partir de la cual se pueden expandir, se pueden diversificar si fuera portafolio, ¿no? Su portafolio de sus riquezas intelectuales, ¿sí? Si ya están en física biomédica o en neurociencias o en ciencias de la Tierra, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es al revés. De todas maneras van a tener que fortalecerse de manera unidisciplinaria en una de las cosas, ¿sí? Y es el tercer punto que quería hacer. Aquí en ciencias ahorita tenemos un poquito ese problema, ¿no? La parte unidisciplinaria no alcanza a ser lo suficientemente abierta como para diversificarse bien. Y la parte multidisciplinaria, interdisciplinaria, de repente sí es, de repente no, que es la física, biomédica, neurociencias, ciencias de la Tierra y lo que haya por allí, tampoco alcanza a ser lo suficientemente sólida como para garantizar la capacidad de generación de conocimiento en la gente. Entonces, estén del lado que estén, el asunto es que en algún momento tienen como que fortalecer alguna de las dos cosas, ¿no? Con el objetivo de tener una formación unidisciplinaria fuerte que les permita generar, independientemente de que sí tengan la mezcla puesta o de que tengan el rollo más específico y empiecen a diversificar su portafolio intelectual, ¿no? Entonces, les voy a dar ahorita dos ejemplos relativamente rápido porque entiendo que empezamos tarde y además hay que irse de aquí temprano, ¿no? En los cuales aplicamos una combinación de teoría matemática, son puras matemáticas porque en realidad lo que hicimos fue análisis de ecuaciones, geometría, cosas así, pero para resolver un problema, una pregunta, contestar una pregunta fisiológica. A lo mejor son dos ejemplos, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo de uno que es en lo que estoy trabajando últimamente y es lo siguiente. Las neuronas en su sistema nervioso son células que por el momento siguen siendo consideradas las células más importantes del sistema nervioso, los elementos primordiales por los que el sistema nervioso hace su función, ejerce algunas funciones ejecutivas, otras no, ¿sí? Y entonces resulta que cuando uno se fija en cómo se comunican las neuronas, la comunicación ocurre de dos formas. Se llama comunicación sináptica, hay una conexión entre las dos, que es una aposición de las membranas de dos neuronas cualesquiera, ¿sí? Y ocurre de dos maneras, o esa aposición, esa junta entre las dos membranas permite que haya una conexión directa eléctrica, de pulsos eléctricos de un lugar a otro, eso se llama sinapsis eléctrica, o hay otra que es la más común, la que se encuentra más en el sistema nervioso y es una sinapsis química, que es algo así. Entonces la membrana de, digamos, la neurona 1 es esta, la membrana de la neurona 2 es esta, y están juntas, pero en realidad no pegadas, ¿no? Hay un huequito, ese hueco se llama hueco sináptico, y lo que pasa es que cuando hay un pulso eléctrico en la neurona 1, también le voy a llamar presináptica, es la neurona pre, ¿no? Hay un pulso en la neurona 1, se activa toda una maquinaria que involucra calcio y una bola de proteínas y neurotransmisores y etcétera, que termina
en la liberación de moléculas que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores están representados aquí en amarillo y los neurotransmisores se difunden en el hueco hasta la otra membrana. Y en la otra membrana hay proteínas que reciben al neurotransmisor como si fueran la chapa de una puerta. Entonces el neurotransmisor es como la llave, la proteína esta que está aquí, que está en azul, este es un esquema para representar un receptor, recibe a la otra molécula. Y cuando se da esa comunicación de que el receptor se junta con el neurotransmisor, ¿no? La llave entró en la chapa, ¡puc!, se abre y se generan señales que en este caso son señales eléctricas. Se genera una corriente chiquitita en la neurona postsináptica, en la neurona 2, la neurona que recibe. ¿Sí? Entonces, la idea genérica es esa, y entonces hay una serie de procesos que tienen que ver con qué tan fuerte es la comunicación entre dos neuronas. En este caso, ya piensen en sinapsis químicas por ahorita, ya no piensen en las eléctricas, aunque son importantes. Entonces, una de las cosas que pasan es que cuando ustedes se fijan en un conjunto grande de neuronas, estamos hablando de decenas, centenas, miles, cientos de miles, dependiendo del tamaño del tejido en el que se estén viendo. Nada más para que se den una idea, tenemos 10 a la 11 neuronas en el cerebro, nosotros, y en un roedor hay 10 a la 10, casi 11, ¿no? O sea, hay redes enormes que se forman a partir de estas comunicaciones que se dan entre pares de neuronas. Y resulta que si uno quiere estudiar cómo es que funciona el sistema nervioso, lo que ha hecho mucha gente durante mucho tiempo es estudiar cómo es que las redes de neuronas tienen actividad conjunta. Y si algunas neuronas disparan, entonces, ¿qué le pasa a las otras? Y empieza uno a ver juegos estos de que si la señal entró por aquí, ¿cómo sale por acá? Si puedo codificar patrones de actividad de tal manera que otras neuronas los entiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos de esos estudios, la mayoría de esos estudios, 99.999 de esos estudios de redes, se enfocan en que si tienen una red de neuronas, esa red de neuronas tiene sus conexiones y entonces lo que hay que ver es cómo es que las conexiones facilitan transferencia de información, procesamiento de información dentro de la red, si lo quieren pensar desde otro punto de vista. Y hay un asunto que es primordial. Estas redes no son estáticas, en el sentido de que las conexiones pueden estar ahí entre un par de neuronas, pero la conexión entre un par de neuronas no necesariamente es igual de fuerte dependiendo del momento en el que uno se fije. Y ahorita les voy a enseñar un ejemplito de cómo es eso. Lo de las ecuaciones ahorita regreso. Aquí hay un experimento en el que tienen, esto se llama, esto que está aquí es un registro electrofisiológico en el que cada una de estas líneas es lo que uno registró en el voltaje de una neurona que uno tiene que uno está registrando con un electrodo, que es piensen en un piquito de vidrio, y tiene una boca ese vidrio, y entonces la boca llega a la membrana de la célula, si uno la coloca bien, y entonces uno chupa la membrana con la boca del electrodo, se llama, y eso se llama patch, es un parche, ¿no? Y entonces uno puede registrar el potencial transmembranal, es una diferencia de voltaje que se ve alrededor de la membrana de cualquier célula, y en particular de las neuronas. Y entonces uno puede después tratar de ver algunas cosas. Entonces estas líneas, esto que se ve aquí no es un cuadro relleno, en realidad son muchas líneas paralelas que van subiendo, y lo que pasa es que están pegaditas. Entonces cada una de estas, véanlo en tiempo, empieza aquí la línea, y entonces, por ejemplo, la más de más arriba sube, se va para acá, baja, ¿no? Entonces la idea es que eso representa un estímulo, es una corriente, y la idea es que la corriente está en cero cuando está de este lado izquierdo, sube por cierto tiempo, digamos 500 milisegundos, y luego baja otra vez. Y entonces arriba lo que vemos es la respuesta a ese estímulo eléctrico en la célula. ¿Estamos? Entonces lo que esto dice es que si los estímulos eran negativos, las respuestas son estas. Si los estímulos eran positivos, las respuestas empiezan a ser estas. Y llega un momento, llega un nivel de corriente a partir del cual se empiezan a ver pulsos. Este negro es el primero, y luego para el siguiente más arriba, que es el de la línea que se alcanza a ver muy tenue ahí gris, empiezan a ocurrir los pulsos de manera más rápida. ¿Sí? Estas transiciones se ven en casi todas las células, como las neuronas, se llaman células excitables porque producen pulsos. ¿Sí? Bueno, resulta que uno puede después graficar para la corriente que uno utilizó de estimulación
qué tanto voltaje se iba viendo, entonces la amplitud de estas líneas que se ve aquí es esto que se ve acá, y cuando empiezan los pulsos, pues ya no se puede registrar eso a menos que uno quiera tomar el promedio o algo por el estilo, porque en realidad ya está fluctuando así, ¿no? Ya no se puede ver el voltaje al que llegó la célula. Pues aquí viene lo interesante. De esa célula que les mostré, eso era nada más para mostrarles si podemos agarrar una célula y registrar de una sola célula. Después uno puede, hay un tejido que se llama estriado, que vive en los ganglios basales, que están más o menos como por aquí y por aquí, se intersectan las dos líneas que pueden ver así en su cerebro. Por ahí van a encontrar un conjunto de núcleos que se llaman ganglios basales, que se echan a perder cuando a la gente le da Parkinson's, que es una condición que ocurre cuando se mueren unas células que tienen dopamina, que es una sustancia que es famosísima últimamente porque se libera cuando tenemos sorpresas inesperadas y bonitas, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, chocolates o sexo o lo que sea, que suene a eso, ¿no? Entonces, sorpresas bonitas, interesantes, ¿no? Rewarding en inglés, ¿sí? Son fenómenos que hacen que se libere dopamina. Bueno, resulta que las células que liberan dopamina en el cuerpo se van muriendo poco a poco. Y en algunos casos nos toca que se nos mueran antes de que nos muramos nosotros y nos da Parkinson's, ¿no? Es una enfermedad horrible que tiene una serie de manifestaciones clínicas que pueden ir a buscar en internet. Pero la idea es que cuando hay Parkinson's, pues los ganglios basales se echan a perder y mucho de lo que hacemos nosotros es tratar de entender cómo funcionan los ganglios basales para tratar de entender después cómo es que dejan de funcionar cuando no hay dopamina. Entonces, en este estudio lo que tenemos es una célula de las típicas del estriado que mandan señales a otros lugares en el sistema nervioso y lo que tenemos es una serie de pulsos ejemplificados por estas flechitas que están aquí. Entonces, cada uno de esos pulsos es un estimulito de corriente y lo que estamos viendo, resulta que en ese tejido en el que estamos registrando, hay células que están conectadas, aquí hay un esquemita, hay unas células que tienen unos axones larguísimos. Esta célula, por ejemplo, negra, vean, extiende unos procesos larguísimos. Esto de hecho es un axón. A lo largo de ese axón, que es en realidad una extensión de la membrana de la célula, se van encontrando terminales de esas que les enseñé al principio, que van soltando neurotransmisor para otras células. Bueno, vean la escala. Esta célula tiene, casi siempre las células tienen, digamos, 20 micras o mucho menos de 20 micras de diámetro, y entonces vean qué tan largos son estos procesos, son procesos de milímetros, ¿no? Resulta que en el estriado se forman paquetitos de 25 micras. Entonces, las células que están a 25 micras de distancia se comunican con una probabilidad muy alta. 50 micras con una probabilidad un poquito más baja. 70 micras ya casi no. Pero hay unas poquitas, que son el menos del 5% de las células en todo el tejido, que son estas, que extienden sus axones largos. Entonces, un conjunto de células que se comunican son estos, por ejemplo, entre ellos 3, y ustedes 3 también, y a lo mejor ustedes 2 también, ¿sí? Por la cercanía, pero de aquí para allá, conexiones directas no hay, excepto tal vez con que haya una célula de estas aquí en medio que tiene sus brazos largos. Bueno, resulta que estas células lo que hacen es actuar como quarterbacks en un equipo de fútbol americano o algo parecido, ¿no? El movedor en un equipo de básquetbol. Estas células facilitan comunicaciones de largo alcance espacialmente entre las células que están en el estriado. Entonces lo que hicimos fue un experimento en el que pusimos un electrodo en una de las células, digamos aquí, y luego pusimos un electrodo allá lejos. Y nosotros sabemos que si hacemos que una célula de las de allá lejos dispare, esa célula por sí misma tiene muy poca probabilidad de hacer que ellas disparen o que hagan algo. Tiene muy poca probabilidad de comunicarse directamente. Pero si tenemos suerte, la estimulación allá va de hecho a pegarle a una de esas de largo alcance. Y cuando eso pase, vamos a ver una respuesta acá. Y sabemos que es una respuesta que ocurre 1 de cada 100 veces o 5 de cada 100 veces, es poquito. Pues eso hicimos, y entonces lo que registramos fue, con esos pulsitos que estaban viendo aquí, esos pulsos son los pulsos que registra uno en la célula que es quarterback, ¿sí? Y las respuestas que están aquí en gris son las respuestas que registra uno en la célula que nos interesaba, que es la que yo les enseñé que ya estaba pachada, ¿no? Que ya tenía el parche. Noten que los pulsos tienen respuestas que van variando de amplitud. Son pulsos producidos de manera periódica, entonces están a la misma distancia en tiempo, ¿no? Están en un ritmo, están a 20 Hz, entonces cada 50 milisegundos llega un pulso, y son 10. Y si ustedes hacen un promedio de, digamos, le aplican 10 de esos trenes y hacen un promedio, se fijan en el promedio que es la roja, resulta que el primer
pico de respuesta al pulso, comparado con los picos de respuesta de los demás, tiene este perfil. O sea, el primero era el más alto y los demás no. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense lo que les dije de lo que las redes no estaban siempre conectadas de manera estática. Que si él respondía, cuando yo estimulaba allá, si respondía la primera vez, responde bien, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Héctor, ¿qué onda? Así, ¿no? Pero si después dice, oye Héctor, ¿qué onda? ¿No? La segunda. Y la tercera, oye Héctor, ¿no? ¿Sí ven? La respuesta va bajando. Es la misma célula, aquí no ha cambiado nada, no hay nada aleatorio. Nada más pasó tantito tiempo después de la primera respuesta y el tipo de respuesta que se ve en Héctor bajó. Hay otras células, porque estos son otros experimentos, en los cuales es al revés. Las azules, por ejemplo, la respuesta va subiendo conforme va insistiendo. Entonces, oye Héctor, ¿qué huele? ¿No? Héctor, ¿qué pasó? ¿No? Héctor otra vez, bueno, ¿qué onda? ¿Qué traes? Y ya se voltea y ya está poniendo más atención y sigue poniendo cada vez más atención, ¿no? Es la misma conexión entre dos células, pero la respuesta cambió porque la comunicación ahora tuvo otro tipo de dinámica, digamos. ¿Sí? Esto no pasa con las redes celulares. Un celular se comunica con otro y punto, ¿no? O no se comunica y punto. ¿Estamos? Pero no cambia. Bueno, en México sí cambia, ¿no? Pero por otras razones. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue aplicar un modelo que lo que hacía era capturar este tipo de interacción. Y lo que describimos fue, pues, cuánto neurotransmisor listo para liberarse había, cuánto calcio, que es el responsable de que el neurotransmisor se libere, estaba listo para activar la maquinaria en cada pulso, y ahí es donde viene el juego, ¿sí? Y combinando esas dos cosas vimos que hay un juego como de estira y afloja. Resulta que cuando llegan los pulsos lo suficientemente rápido, la señal de calcio se ve, ahorita les enseño ya las simulaciones. La señal de calcio se ve como esta línea que está punteada aquí, enfóquense en esta. Cada vez que llega un pulso, hay tantito calcio, el calcio baja, el calcio está activando las moléculas que tiene que activar, ¿sí? Pero llega el siguiente pulso y no alcanzó a bajar al nivel basal, entonces sube un poquito más de lo que subió al principio. Baja otra vez, ya está mucho más arriba que la segunda, vuelve a empujar y otra vez, ¿no? Entonces el calcio se va acumulando. Pero ¿qué pasa si yo tengo 10 vesículas de neurotransmisor, 10 bolsitas con neurotransmisor y la primera vez libero 9? Llega el siguiente pulso y apenas yo estaba recuperando, ya estaba poniendo mis vesículas de nuevo, es como tener canicas y estarlas tirando. Si no agarra uno las canicas, ¿qué pasa? Se le acaban las canicas, ¿no? Pues entonces hay un juego ahí, ¿no? Va subiendo tu probabilidad de liberación porque el calcio va aumentando, poco a poco, y al mismo tiempo se me va acabando la chance de tener más neurotransmisor que liberar, porque no puedo poner las vesículas con neurotransmisor, las bolsitas con neurotransmisor en la membrana lo suficientemente rápido. Pues hay un juego. ¿Quién gana? Determina qué perfil de los que les enseñé se puede ver en una neurona o en una comunicación sináptica entre las dos, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo, si no tenemos una conceptualización abstracta, que inclusive podemos poner en ecuaciones o con alguna otra herramienta, no tienen por qué ser ecuaciones, no tenemos una manera de explicar el fenómeno que ya está observado biológicamente, los registros ahí están, el experimento ahí está y las limitaciones o las bondades de la tecnología están allí. Y con las matemáticas uno puede extraer parte de la verdad del asunto y es parte del experimento, a final de cuentas. O sea, si lo piensas desde el punto de vista biológico, pues no importa si fueron ecuaciones o fue un registro con un electrodo mejor o con un amplificador más chido. A final de cuentas lo que importó fue que tuvimos una manera de contestar por qué se veía un perfil para abajo, un perfil para arriba o un perfil bifásico en el que primero te hago mucho caso, pero después no, sí ver en el verde, ¿no? Uno que subía y bajaba. ¿Sí? Es la misma red, con las mismas conexiones. Entonces, en este caso no solo importa decir quién con quién, sino cuándo. Porque si tú me hablas y no estoy de humor, no es lo mismo a que si me hablas y estoy de humor, ¿no? Y de humor puede tener que ver con que había más calcio, menos calcio, o más neurotransmisor liberable, o menos neurotransmisor liberable en la membrana postsináptica. ¿Estamos?
Entonces, sin entrar en muchos detalles, sin enseñarles muchas ecuaciones, el punto aquí es, fíjense, o sea, tenemos una combinación entre ciencia experimental, un problema de neurobiología y al final de cuentas un poquito de sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales. Y lo que hicimos fue reproducir con el modelo esas ecuaciones que vieron dan lugar a un conjunto de soluciones que están traslapadas aquí representadas en estos diagramas. Entonces, fíjense cómo este es el perfil depresivo, se llama, porque va para abajo. La traza roja son los datos, la traza negra es lo que salió con el modelo, ¿no? O sea, pudimos reproducir el comportamiento bien. La traza azul es los datos, la traza negra es el modelo, ese es el que facilita. Y por ahí están los otros, también agarramos también con las ecuaciones se podía explicar por qué podía darse el caso este de que sube y baja. Que era una combinación de, pues al principio gana el calcio, pero después gana la falta de neurotransmisor liberable, ¿no? Que era el perfil de depresión. O sea, hay muchos otros ejemplos, pero el punto aquí es, ¿no? Observen, la cuestión es, si tienen un problema, pues se tienen que ir haciendo de las herramientas que necesite para resolver el problema. Pregunta, ¿cómo? ¿No? ¿Qué materias tomo? ¿O qué materias dejo de tomar? Ahí es donde entra el debate este que yo planteé desde el principio. A ver, ¿empiezan a combinar? ¿O más bien se hacen de una base fuerte a partir de la cual empiecen a diversificar su portafolio de inversión intelectual? ¿No? Entonces se las dejo de tarea. Ahora, en general, para el área específica, porque por ahí está el asunto de, bueno, decirles más o menos qué es lo que uno tiene que hacer para estas cosas, igual que les dijo Sergio. Aquí, para hacer este tipo de cosas, uno puede entrar desde física, desde matemáticas, desde medicina, desde psicología, ¿no? Que es un poco más difícil, sin ofender a los psicólogos, ¿no? Y de ahí empezar a estudiar lo que va a dar falta. Entonces, si uno tiene preguntas que uno quiere responder que tienen que ver con un poquito de la parte que tiene que ver con la biofísica esta de tener las moléculas, estar lidiando con calcio, electrofisiología, señales electromagnéticas, etcétera, etcétera, pero uno viene de medicina, pues a lo mejor en medicina lo más que aprendió uno fue algo así como que las moléculas están allí, las membranas están de ese lado y yo no sé qué otra cosa, un poquito de la fisiología asociada a ese sistema. Entonces, lo que hay que aprender es un poquito más de termodinámica para saber cómo es que las moléculas cruzan membranas o dejan de cruzarlas, un poquito de electricidad, de magnetismo, etcétera, etcétera, y eso quiere decir que hay que aprender un poquito de física. Y para poder poner los modelos y poder sacar las simulaciones y que la computadora agarre los datos y ponga los datos sobre de los modelos, pues hay que saber programar un poquito, ¿no? Eso sería un posible camino. Noten que lo que les estoy dando es solo un ejemplo. El punto es, escojan o traten de ponderar la cuestión de a qué se quieren dedicar y suponiendo que es una cuestión interdisciplinaria, ponderen para qué se sienten mejor y si les conviene o no, si les parece o no, fortalecer más su tronco unidisciplinario y de ahí diversificar o al revés. En México tenemos un dicho que dice el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Algo así. Y podrían aplicar esa regla si quieren, ¿no? Entonces, por ahí la voy a dejar para que terminemos a tiempo, supongo, ¿no? Porque tenemos que irnos a las 12. Y si tienen preguntas, entren. Se trata de que discutamos un poquito, ¿no? Yo creo que 5 minutos más, si quieres, y preguntas, o si ya quieres... No, ya, o sea, el punto era dar solo un ejemplo y, o sea, ya está el rollo multidisciplinario, unidisciplinario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comercial, por si acaso, ¿no? Aquí en Ciencias tenemos 2 carreras en las cuales el perfil es unidisciplinario, pero la oferta de materias optativas es una cosa maravillosa porque es casi el 50 o más del 50%, son matemáticas y matemáticas aplicadas. Eso no quiere decir que en biología no esté bien, que en física no esté bien, que en física biomédica no esté bien, etcétera, etcétera. Solo estoy diciendo que ahí hay un ejemplo de cómo pueden diversificar su portafolio porque el diseño de la carrera lo permite, ¿no? En un principio la diversificación en matemáticas era topología, geometría, probabilidad, análisis numérico, teoría de números, ustedes díganme alguna otra que se les ocurre que son matemáticas, ¿no? Pero ahora la diversificación puede ser de otro tipo, ¿no? Ecuaciones diferenciales, teoría de gráficas, pero biología molecular, fisiología de sistemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, las optativas para eso están, pues, ¿no? Entonces eso también considérenlo, porque en todas las carreras que damos en ciencias, pues a lo mejor no es el 50, pero sí es el 30, el 40% de las materias son optativas. Y eso quiere decir que ustedes pueden ir y tomar las materias que requieran para resolver algún problema en específico
someterse a los rigores de las disciplinas a los cuales no se han sometido y hablar o aprender el lenguaje y la forma de pensar de la gente que hace eso a lo que se están sometiendo, digamos, química, ¿no? Biología molecular, desde la física, por ejemplo, ¿no? Y obviamente pues, es toda una experiencia, ¿no? Yo les puedo contar de lo que hice en fisiología y a mí casi me corren de fisiología porque yo estaba acostumbrado a leer definición, mu es tal y sigma es tal y las primeras 5 páginas importan un montón. Y no, allá es, lee las primeras 100 páginas, la historia está así y ahora sí regresa por los detalles, imagínense, ¿no? Entonces, tampoco caigan en el error de pensar que si están en física o en matemáticas ustedes pueden hacer cualquier cosa, porque no es cierto, ¿eh? No es trivial eso de hacer biología o hacer química o lo que sea. También es un error grande, ¿no? Entonces, échenle. ¿Qué onda? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda de temas que haya que aprender para acercarse a... Posgrados, chambas. Porque esto no nada más se utiliza en la ñoñez académica, ¿no? O sea, sí sirve para algo mezclar disciplinas también en otros campos, ¿no? ¿Qué posgrados hay? Pues depende. Por ejemplo, a ver, de aquí de ciencias a posgrados, casi todos los que suenen a ciencias se pueden hacer. Últimamente conozco 2 personas que se fueron de matemáticas a posgrados en sociología, por ejemplo. Y no es en realidad el caso en el que no quisieran dejar las matemáticas, que quisieran dejar las matemáticas. Lo que pasa es que les interesaba estudiar problemas de, uno de ellos, es interesante, de control social. De hecho, hay institutos hoy en día, no sé si sepan, pero ya hasta suena como teoría de conspiración, hay institutos en México que se dedican a desarrollar teoría para entender, ese es el discurso oficial, ¿no?, cómo es que se dan las interacciones sociales. La verdad es que muchos de los programas financiados en esos centros de investigación se dedican a entender cómo es que las tendencias de voto político, ¿no?, y en algunos casos comercial, porque tiene mucho interés también el asunto de sacar lana, ¿no?, se dan dependiendo de interacciones sociales, interacciones de redes sociales en particular y cosas por el estilo, ¿no? Hay teoría de redes, hay topología, hay una bola de cosas. Entonces, en general, sí es cierto que la entrada a posgrados viniendo de física o de matemáticas, en general se facilita. Eso no quiere decir que sea fácil viniendo de física o de matemáticas, nada más quiere decir que el prejuicio es tal que la gente piensa que si vienes de matemáticas a lo mejor todavía pues, te puedes poner a estudiar y no haces cosas. Esto también lo piensan los biólogos, muchos, ¿no? Viniendo de biología, por ejemplo, se restringe un poco más el asunto y por una cuestión de formación y un problema de formación que tenemos aquí en ciencias en particular, porque los programas de estudio han quitado las matemáticas del plan de biología, es más difícil brincarse de petate, digamos, de biología hacia el posgrado de matemáticas, pero se puede. Yo tengo estudiantes, de mis 10, 11 estudiantes, 5 son biólogos, 6 son biólogos y 5 de los 6 van a hacer, o están pensando hacer su posgrado en matemáticas, una maestría nada más. Entonces están estudiando para el examen de admisión y pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que pues, les va a costar un poquito más de trabajo que si vinieran de matemáticas, pero pues ya está. Sí se puede, nada más que es un poquito más difícil por la cuestión de los prerequisitos, por lo que hicieron. Si vienes de física, por ejemplo, casi todo se les hace fácil a los físicos y en general es cierto que como su perfil les permite hacer más cosas. Si vienes de física biomédica o de neurociencias, tienes el problema precisamente de que como estás haciendo algo que se supone que es específico, es más difícil de repente brincarte a algo que es más básico y donde básico no quiere decir fácil, básico es las bases, ¿no? Entonces, he visto casos de gente, no en México porque el programa de neurociencias es nuevo, pero en otros lugares en donde brinca de neurociencias a química y no la hace, porque no tenía algunos rigores necesarios de formación que tenía que ver con hacer un posgrado en química, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí va otro consejo. Si ya están en una de estas carreras que es como mezcla, pues tratan de meterle a una disciplina que ustedes sepan que va a ser como lo que parece que les gusta ahorita, para que no tengan problema para brincarse. No es problema brincarse, pero el problema es que si su formación previa no se los permite, pues no va a ser. Y normalmente, entre más encapsulado sea el nombre de la carrera, pues más encapsulado también es su abanico de oportunidad, ¿no? Entonces, por eso es que es muy bueno estudiar física, matemáticas, biología, porque
es lo menos encapsulado posible que hay. Si vienen de biología, por ejemplo, están pues, todos los programas en ciencias biológicas, bioquímica, etcétera, y pues no se me ocurre algún otro, pero está en ecología, o sea, de todas maneras son ciencias biológicas, ¿no? Conozco biólogos que se han ido a psicología, que les gustan las neurociencias, pero desde el punto de vista conductual y se van a psicología. Y ya, ¿no? Pues hay de distintos sabores, todo depende. Entonces no es imposible, nada más que sí tienen que ir preparando el camino, ¿no? Tampoco... Y en la medida de lo posible, mi consejo sería, pues traten de no encapsularse. O sea, yo, por ejemplo, seguí esa regla y me ha funcionado. Yo estudié en matemáticas, bueno, no me dejaron, yo soy actuario, pero no le digan a nadie, si lo dicen en público lo voy a negar, ¿no? Pero en realidad yo estudié, todas mis optativas fueron de matemáticas y mi formación fue como matemático, ¿no? Entonces, después, cuando estuve en el posgrado, pues yo lo que hice fue tratar de diversificar ese abanico, pero busqué, había, por ejemplo, fisiología o neurociencias. ¿Qué creen que escogí? ¿A qué suena más encapsulado que el otro? Fisiología tiene como rama neurofisiología, ¿no? Y de ahí neurociencias. Entonces yo dije, no, neurociencias no. Fisiología, porque a mí me interesa cómo funciona el cuerpo, y, ¿no? Me interesa la función. Entonces me voy para allá y ya de ahí yo puedo hacer neuro, puedo hacer renal, puedo hacer lo que se me hinche la gana, o sea, ¿no? Y en matemáticas, pues hice matemáticas, ¿no? Entonces... Para algunos será química, por ejemplo, ¿no? Y física, etcétera, etcétera. Entonces depende. Chambas. Aquí nadie piensa que uno puede trabajar en cosas que sirvan para algo, ¿no? Porque pues, esto sirve para algo dentro de 10 años, ¿no? Ya que algún clínico se dio cuenta. Y algún clínico que lea, ¿no? La literatura científica. Porque los clínicos luego, ¿no? Entonces, a ver, chambas para biólogos, para físicos. ¿En qué trabajan los físicos que no van a la academia? A ver, ¿por qué los puentes de los ríos de Oaxaca se cayeron con el temblor? Si estaban re bien hechos y era la mejor compañía y todo, y ahí no hubo tranza, ¿eh? No hubo de que pagaron un tercio de los materiales y le pusieron arenita de pastel en lugar de arena de las otras para hacer el puente. No, el puente estaba bien hecho, estaba garantizado, la compañía era buena. Y se cayeron 2 o 3. Es un problema que puede atacar a un ingeniero o puede atacar a un físico, ¿no? O tal vez un científico de materiales, un químico tal vez, ¿no? Con una formación apropiada en mecánica de suelos o en, yo no sé, ¿no? Oscilaciones no lineales, etcétera. Entonces los físicos, por ejemplo, tienen muchas chambas en secretarías de energía, en cosas así, ¿no? Hay un montón de aplicaciones para los físicos. Matemáticos, ¿en qué trabajan los matemáticos cuando se trata de hacer cosas que importan? En economía. Es así como de las famosas, y para eso están los actuarios, ¿no? Pero también los matemáticos. ¿Qué más? Si no es economía. ¿Sabían que el Wall Street Journal, que es un periódico famoso en el mundo porque es la referencia para cosas de finanzas, ¿no? Publica desde hace 15 años que la mejor chamba del mundo es la de matemático? No estoy diciéndolo porque yo sea matemático. Yo no creo necesariamente que ese sea el caso. Pero la razón articulada por la cual se supone que es la mejor chamba es porque tienen como el abanico más grande de opciones, ¿no? Y entonces trabajan en la bolsa, trabajan en el Ministerio de Economía, trabajan en el hospital analizando datos o tal vez produciendo modelos que expliquen por qué un virus pobló un tejido que no debía de haber poblado, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión como de hacer modelos o tratar de analizar datos, que son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, se supone que por eso es la mejor chamba, porque es como divertirse, pero con datos de de veras, ¿no? O con fenómenos de veras, y a veces hasta ganan mucha lana. Los que hacen cosas de finanzas, pues, ¿no? En Inglaterra, salir de matemático de una universidad representa tener, con alta probabilidad, si uno va al área de finanzas, una chamba de 100,000 libras al año. Saliendo de la licenciatura. Saliendo de la maestría, 110,000, no cambia mucho, pero ya en el doctorado, 200. ¿No? Los biólogos, ¿en qué trabajan los biólogos, eh? ¿No saben en qué trabajan los biólogos? En el mar, ¿no? Está la Semarnat, ¿no? Sí es cierto, trabajan o sea, pueden trabajar en secretarías también de cosas, ¿no? En el gobierno,
Pueden trabajar en compañías que se dediquen a hacer desarrollo sustentable, por ejemplo. Pueden trabajar en Comex, diseñando pinturas que sean antialergénicas. Noten que se puede diversificar todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando estén dispuestos a mirar un poquito en otros campos del conocimiento. Y ahí es donde entra el rollo de ser un poquito más interdisciplinario y no unidisciplinario, que tiene cuates de otras disciplinas para que hagan juntos trabajo multidisciplinario. Ya, eso ya pasó de moda, ¿no? Eso no lo voy a negar en público, eso lo digo yo, sí, ya pasó, ¿no? Entonces, pues échenle un ojo, debe de haber un montón de cosas, ¿no? Pero hay que leer, ¿eh? Hay que leer mucho, porque si no, uno no sabe qué hay por ahí. De todas maneras va a ser imposible saberlo todo, pero si no leen, peor. ¿Hay alguna revista que se especialice, por ejemplo, en problemas interdisciplinarios de matemáticas con otras? Pero Sí. es muy vasto decir que de repente hay un problema de ingeniería, un problema de medicina, un problema de química, etc. Sí, hay un par. De hecho, si buscas Interdisciplinary Applied Mathematics, o pones esas 3 palabras en Google, te van a salir 2 o 3 revistas. Una de ellas me da muy mala espina porque vi el otro día los costos de publicación y todo y se ve que es más negocio que nada. Ni vi los artículos, ¿eh? A lo mejor los artículos están muy buenos. Pero el punto es que hay como foros especializados en los cuales tú puedes ver problemas de un montón de tipos, ¿no? Y por ejemplo, o sea, hay gente que... Hace poquito vino un chavo que se llama Marcos Müller, que trabaja en Exeter, dio una plática aquí en este mismo auditorio la semana pasada, casi, hagan de cuenta, hace 7 días exactamente, ¿no? Y Marcus hace teoría de sistemas dinámicos, escribe ecuaciones como las que vieron ahorita, ¿no? Pero se dedica a estudiar problemas en ecología, problemas en fisiología, problemas de chile, mole, atole y dulce, ¿no? O sea, todo con sistemas dinámicos. Eso es muy interesante porque su punto de vista es muy sui generis y está basado mucho en su tronco unidisciplinario, ¿no? Entonces conoce de muchos fenómenos, o sea, puede uno platicar cosas súper interesantes con él porque le ha tocado trabajar en la clínica, pero le ha tocado ponerse el traje y una malla para que no lo piquen las abejas y anda en el campo, ¿no? Y al mismo tiempo pues se sienta en su computadora y saca interpretaciones y como lee, pues sabe interpretar sus modelos en el contexto de poblaciones de abejas o en el contexto de, tú dime, una granja de peces, ¿no? Entonces sí hay revistas de ese tipo. Obviamente también hay revistas muy súper especializadas que son nada más de neurociencias, neurofisiología con matemáticas, por ejemplo, Journal of Computational Neurosciences, así, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos también la ventaja que hay de todo en ese sentido. Nada más usen Google Scholar para que vean los artículos, ¿no? Sí. Y aquí en la UNAM tenemos un acceso razonable a revistas, ¿no? Hay de repente 2 o 3 que no podemos ver, pero no en general. ¿Algo más? Bueno, si se les ocurre algo más, o si no se les ocurre, pero de todas maneras les entra la inquietud de algo, yo estoy en el edificio de matemáticas, en el 232, estoy en el 2.º piso, más o menos en medio. Más hacia la orilla de las escaleras que hacia el medio, ¿no? Si se les llega a ofrecer algo. ¿Estamos? Marco Herrera, Marco H. No lo puse por ahí, pero pues, apúntenlo. Marco H, @ciencias. Y si no, le preguntan a Efraín o lo que sea. Exacto. Entonces, gracias por venir, ¿no?